cosas más raras. En este vídeo te voy a explicar qué es un ETF, qué tienes que tener en cuenta a la hora de invertir en ellos, los mejores que hay y cómo hacerlo paso a paso. ¿Cuántas veces has escuchado hablar de los ETF y has buscado información sobre ellos sin ningún resultado y luego te ha salido un mes entero publicidad sobre estos? Pues voy a resolver todas tus dudas sobre los ETF para que no tengas que seguir buscando en ningún sitio más. Las siglas ETF provienen de Exchange Traded Fund, más conocido como fondo cotizado. Y ya está. Donde su función es la de imitar un índice bursátil real para obtener las mismas rentabilidades, pero sin formar parte de él, porque básicamente no puedes. Cada ETF está compuesto por una serie de activos, o también llamado cartera, que incluye todo lo que copia del índice, ya sea de renta fija, variable, energéticos, financieros, materias primas, mixtos, etc. Y lo que hace es darle el mismo valor que tiene en el índice real copiado. ¿Cómo se componen los ETF? En el mercado de los ETF existen dos tipos de ETF que puedes encontrarte: los físicos y los sintéticos. El ETF físico es el ETF que se crea comprando los activos exactos del índice que quiere replicar y dándole la cantidad específica de cada activo que tiene dentro del índice para así copiarlo de igual forma. En otras palabras, más simple, este tiene unas cantidades, pues tú copia exactamente lo mismo. El ETF sintético, en cambio, lo hace pero a futuro. Es decir, que además incorpora los riesgos que tiene invertir en CFDs, por lo que copia índices existentes comprando swaps, por lo que no es necesario que compre los activos de la cartera como el ETF físico. El ETF sintético, en cambio, lo hace, pero a futuro. Es decir, que además incorpora los riesgos que tiene invertir en CFDs, por lo que copia índices existentes comprando swaps, por lo que no es necesario que compre los activos de la cartera como el ETF físico. Si quieres saber más sobre los CFDs o los swaps, te dejo el enlace a los vídeos aquí para que entiendas mejor los ETFs. ¿Qué tipos de ETF nos podemos encontrar? El primero sería el ETF de renta variable. Son los que simulan los índices de las bolsas mundiales, el Dow Jones, el DAX, el IBEX 35, el S&P 500 y un largo etcétera. También tendríamos los ETFs de renta fija. Son los que simulan los bonos, las letras del tesoro, de donde estén simulándolos. Otro tipo serían los ETF inversos, que lo que hacen es lo contrario a lo que hace el índice el cual replican. Si el índice real sube un 5%, el inverso lo baja y viceversa. Otro tipo serían los apalancados. Como si del apalancamiento del Forex se tratase, este lo que hace es, aparte de replicarlo, lo apalanca para así maximizar los beneficios y las pérdidas, que eso no te lo dicen. Y por último, tendríamos el ETF Smart Beta. Este lo que hace es replicar el índice, pero la diferencia es que la cantidad de los activos están modificadas para optimizar la rentabilidad del índice replicado. Esto lo haría tu gestor. Características principales de los ETF. La primera, gestión pasiva. ¿Qué significa esto? Que una vez se crea el ETF, lo que se hace es copiar lo que hace el índice original. Y punto. Segunda, cotización permanente. Es decir, que cotiza siempre que los activos que contengan estén activos en ese preciso momento en el mercado real. Si algunos activos estuviesen activos en el fin de semana y otros no, el ETF seguiría activo, aunque su capacidad para subir o bajar el precio se vería reducido a medida que hay menos activos abiertos de la cartera. Ejemplos de ETF. Por ejemplo, el S&P 500 se trata del ETF más conocido y el más grande a escala mundial, el cual lo que hace es imitar el índice de renta variable americano. Posteriormente han aparecido muchos más y a día de hoy se estiman que existen más de 1000 en Europa y más de 5000 en todo el mundo. Una cosilla, antes de seguir con el vídeo, si eres nuevo en esto del trading y tienes el botón de suscribirte en rojo, te recomiendo te suscribas, ya que estoy subiendo contenido sobre Forex, trading, estrategias y todo lo necesario para que aprendas todo sobre los mercados. ¿Qué tener en cuenta a la hora de invertir en un ETF? Vamos a ver los puntos que yo he tenido en cuenta cuando he invertido en ellos. La primera, el tracking error, es decir, la rapidez a la hora de seguir los movimientos del índice copiado. Si es lento o tarda mucho en actualizar, esto puede dar muchos problemas en el futuro, ya que cada vez el índice se va a distanciar del original, por no replicar las operaciones de forma exacta en el mismo momento. La segunda sería la gestora, es decir, quién ha creado el ETF. La tercera sería qué índice está replicando y cuál es su cartera o los activos que contiene. La cuarta,
cuánto patrimonio tiene y se está moviendo, si el capital entra o el capital sale. La quinta, los gastos del ETF, que básicamente son las comisiones que te va a cobrar cuando quieras retirar el dinero. Sexta, la moneda o divisa que utiliza, ya que si utiliza una diferente a donde reside el índice, esa moneda también se verá afectada por la diferencia con la moneda real que utiliza. ¿Cómo tributan los ETF en España? Para Hacienda, los ETFs están bajo el paraguas de la normativa de inversiones en acciones, por lo que tributan a razón del 19% hasta los 6.000 euros, del 21% de los 6.000 a los 50.000 y del 23% a partir de los 50.000. ¿Dónde invertir en ETF? Hay muchísimas páginas web, entre las que se encuentran Morningstar, DeGiro, XTB, eToro, Trade Republic, ClickTrade, etc. Para la semana que viene voy a hablar sobre la estacionalidad de mercado, cómo entenderla y sacar provecho de ella para entender el comportamiento del mercado. No te lo pierdas porque no hay nada parecido ahora mismo en YouTube y vas a aprender a poder exprimir mejor los mercados en función del momento en el que estemos del año. Gracias por haber llegado hasta el final del vídeo y nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.